Sean bienvenidos a La Puerta de lo Inexplicable. Hoy les traigo un nuevo relato que desafía toda explicación. Apaguen las luces y escuchen con atención. Me llamo Tomás Delgado y la última noche que dormí en esa hacienda desperté con 3 figuras paradas alrededor de mi cama. No eran sombras, eran cuerpos y todos tenían la cara tapada con sacos viejos. No se movían, pero sus pies desnudos estaban sobre las tablas, sucios de barro, dejando marcas húmedas. Yo no podía gritar. Sentía el peso de algo sentado en mi pecho, como si otra cosa estuviera acostada justo encima de mí. La figura más alta, al lado de la ventana, inclinó la cabeza. El saco dejó ver unos agujeros cosidos donde deberían estar los ojos, y detrás de la tela, algo respiraba fuerte, como si llevara horas observándome dormir. No era un sueño. El olor a tierra mojada y a ropa podrida llenaba el cuarto. Podía ver cómo el saco del que estaba junto a mi lado se movía con cada exhalación lenta, como si saboreara el aire que yo respiraba. Cuando intenté mover la mano, unos dedos fríos la sujetaron con fuerza. No sentí piel, sentí algo áspero, como cuerda quemada. La figura agachó la cabeza sobre mi brazo y susurró mi nombre desde dentro del saco. Esa noche entendí que la hacienda no estaba abandonada, solo estaba esperando, y yo, el cuidador, era el primero en años que veía a sus verdaderos habitantes tan de cerca. Esta es la historia de cómo empezaron a aparecer y por qué tuve que huir antes de que me pusieran un saco a mí también. Acepté el trabajo porque necesitaba desaparecer un tiempo. Deudas, problemas familiares, una ciudad que ya no sentía mía. La idea de cuidar una hacienda vieja, lejos de todo, sonaba casi como unas vacaciones baratas. Cuando llegué por primera vez, la casa se veía cansada pero normal. Paredes agrietadas, techo de lámina, un árbol seco pegado a un costado. Lo único que me incomodó fue la sensación de que todas las ventanas estaban ya ocupadas, como si alguien mirara desde dentro y se agachara cuando yo volteaba. El hombre que me contrató, don Aurelio, solo me dio una advertencia rara. Si alguna noche escuchas pasos dentro de la casa y crees estar solo, no prendas todas las luces. Hay cosas que es mejor no ver completas. La primera semana escuché portazos, pasos en el pasillo y risas ahogadas detrás de la puerta de la cocina. Decía a mí mismo que eran ruidos de casa vieja, madera dilatando, viento. Hasta que una madrugada vi claramente una silueta parada en el patio. Estaba junto al árbol seco, completamente quieta, con la cabeza cubierta por algo que colgaba hasta el pecho. Pensé que era un ladrón, pero cuando salí con la linterna no encontré a nadie. Solo el suelo lleno de huellas descalzas que llegaban hasta la puerta y se detenían allí. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Y ya que estás ahí, cuéntame. ¿Te atreverías a dormir solo en una hacienda aislada, sabiendo que alguien podría aparecer a mitad de la noche junto a tu cama? Me encantaría leer tu respuesta cuando termines el relato. La tarde en la hacienda se fue rápido. Mientras descargaba mi mochila, la niebla subía por el campo como si viniera a recibirme. Dentro, el silencio era tan grueso que cualquier paso sonaba como un golpe. Recorrí la casa con la linterna. Había varios cuadros torcidos, fotos antiguas, donde las caras estaban borrosas o rayadas. Lo que más me llamó la atención fueron los espejos, todos cubiertos con sábanas amarillentas clavadas a los marcos. Levanté una de esas telas en el pasillo. El espejo estaba manchado, opaco, pero alcanzaba a ver mi reflejo cansado. Detrás de mí, por un segundo, juraría haber visto otra silueta, más alta, quieta. Cuando giré, el pasillo estaba vacío. Decidí dejar el espejo tapado. En la cocina encontré platos todavía apilados, una mesa coja y una puerta que daba al patio trasero.
La cerré con tranca, más por costumbre que por miedo, y subí al cuarto que me habían asignado. Esa primera noche intenté dormir escuchando el tic-tac de un reloj viejo en el pasillo. El sonido me tranquilizaba, hasta que se detuvo de golpe. El silencio que vino después fue tan brusco que abrí los ojos sin saber por qué. Desde el piso de abajo llegó un ruido de loza chocando, como si alguien estuviera acomodando platos en la cocina. Me quedé inmóvil, esperando escuchar una voz, un paso, algo. Solo se oía el arrastre lento de una silla siendo movida. Tomé la linterna y bajé. La mesa estaba corrida, una silla separada, apuntando hacia la puerta del patio. Sobre el polvo del piso había marcas de dedos, como si alguien hubiera apoyado las manos para levantarse. Pero no había huellas de zapatos, ni de pies. Cuando levanté la vista hacia la ventana del patio, la luz de mi linterna rebotó en el vidrio sucio. Por un instante vi mi cara, y pegada a mi hombro, otra figura con la cabeza cubierta por algo oscuro. Parpadeé y ya no estaba. En lugar de irme, subí las escaleras sabiendo que, a partir de esa noche, ya no iba a estar solo en esa casa. A la mañana siguiente, me convencí de que lo de la ventana había sido un reflejo. El cansancio, la neblina, la sugestión del camino. Lavé mi cara en el fregadero helado y decidí que iba a quedarme, al menos un mes. Revisé puertas y ventanas. Todas estaban cerradas por dentro, la tranca del patio en su lugar. Solo algo había cambiado. La silla que anoche apuntaba al patio ahora miraba hacia el interior de la cocina, como esperando a alguien. Mientras barría el pasillo encontré, junto a la escalera, un objeto que no recordaba haber visto. Un pedazo de tela áspera, marrón, enrollada sobre sí misma. La textura era la misma que la de los sacos de papas del galpón, pero olía a humedad vieja, a algo guardado bajo tierra. La doblé con asco y la dejé en una mesa del depósito. Pensé en quemarla, pero me pareció exagerado. Ese fue mi segundo error. Tratar la casa como si fuera cualquier otra, como si las cosas no estuvieran puesto ahí a propósito. Esa tarde la niebla entró más temprano. Desde la galería veía el árbol seco dibujado apenas en el blanco espeso. Por unos segundos tuve la impresión de que había algo más colgando entre sus ramas, pero cuando forcé la vista, el contorno se deshizo. Decidí acostarme pronto. Apagué las luces del pasillo, dejando solo la del cuarto. Mientras cerraba la puerta, escuché claramente el chasquido de otra puerta abriéndose en el piso de abajo, suave, como para no llamar la atención. Me quedé quieto junto al marco, conteniendo la respiración. Los pasos subieron la escalera despacio, madera por madera, sin prisa. No eran pasos de botas ni de zapatos, sonaban desnudos, húmedos, como plantas de pies embarrados arrastrándose. La luz del pasillo que yo había apagado se encendió sola bajo la rendija. Una sombra se detuvo justo frente a mi puerta. El picaporte giró muy despacio hacia abajo, y ahí entendí que la próxima vez que abriera los ojos, ya no iba a encontrar a eso del otro lado del pasillo, sino dentro de mi cuarto. Sí, el picaporte se detuvo a mitad de giro, ni se abrió ni volvió a su lugar, se quedó ahí tenso, como si una mano del otro lado todavía lo sostuviera. Yo no podía moverme, solo escuchar mi propia respiración chocando contra el silencio. Después de unos segundos, la puerta emitió un crujido leve. No la empujaron hacia adentro, la jalaron hacia afuera, como si alguien hubiera recordado que aún no era momento de entrar. Los pasos retrocedieron por el pasillo, uno a uno, arrastrando algo pesado. Me acerqué a la rendija y apagué la luz del cuarto. El pasillo se veía amarillo, enfermo, iluminado solo por el foco viejo del techo. Al fondo, junto a la escalera, había una silueta parada, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia mi lado. No alcancé a ver la cara. Algo colgaba desde la frente hasta el pecho. Parpadeé y la luz parpadeó conmigo.
Cuando volvió, la silueta ya no estaba en la escalera, estaba más cerca, pegada a la pared, como si se hubiera deslizado sin hacer ruido. Cerré la puerta de golpe y eché llave con manos temblorosas. Esa noche dormí vestido, con las botas puestas y la linterna en la mano. No escuché más pasos, pero el foco del pasillo se quedó encendido hasta el amanecer, filtrando un hilo de luz bajo la puerta. Yo sabía que no lo había dejado así. Al día siguiente encontré, frente a mi cuarto, 3 marcas de barro en el piso. No eran huellas completas, solo la parte de los dedos, como si alguien se hubiera apoyado ahí para asomarse por debajo de la puerta. En la pared, a la altura de mis ojos, quedaban 2 trazos largos, pardos, como dedos húmedos. Decidí que necesitaba respuestas. Bajé al pueblo y busqué al único que me miró directo a la cara cuando dije que era el nuevo cuidador. Un hombre flaco, de gorra, que atendía en la cantina. Cuando mencioné las huellas y las figuras con la cabeza cubierta, dejó de limpiar vasos. «Si ya los viste dentro de la casa, llegaste tarde», dijo, bajando la voz. «Primero se quedan en el árbol, luego entran al patio, y cuando suben la escalera empiezan a buscar quién va a usar el siguiente saco». Esa noche volví a la hacienda sabiendo que, si me quedaba, no solo iba a cuidar la casa, iba a cuidar mi propio cuerpo. Esa tarde, en la cantina, el hombre de la gorra me contó lo que nadie quería decir. Antes, la hacienda había tenido peones viviendo allí, 1 por cuarto. Cuando algo fallaba, no se iba a la policía, se iba al árbol. Los colgaban con sacos en la cabeza, murmuró, para que la familia no viera la cara. Dicen que a algunos los bajaron a tiempo. El problema es que lo que se quedó en el saco ya no era del todo humano. Me habló del último cuidador. También veía figuras en el patio, escuchaba platos moverse de noche. Un día vino al pueblo con marcas en el cuello, como cuerda. A la semana siguiente desapareció. Solo encontraron, en su cuarto, un saco húmedo sobre la cama. Volví a la hacienda con el estómago revuelto. La niebla estaba más espesa que nunca, pegada a las paredes. Al entrar, noté algo nuevo en el perchero. Un saco de tela marrón, limpio, doblado con cuidado, como recién dejado para mí. No lo toqué. Subí directo a mi cuarto y encontré otra sorpresa. Sobre la colcha alguien había dejado mi camisa, mis pantalones y, encima de la almohada, un cordel grueso, formando un círculo perfecto. Esa noche la casa no hizo ruido, no hubo platos, ni pasos, ni puertas, solo el viento afuera y la sensación de que todo estaba esperando que yo apagara la última luz. Cuando lo hice, la oscuridad cayó como una manta pesada. Abrí los ojos en mitad de la madrugada sin saber por qué. El cuarto estaba casi negro, pero la silueta de alguien sentado a los pies de mi cama se recortaba claramente. Respiraba despacio, como si llevara horas ahí, paciente. Cuando mi vista se acostumbró, vi el brillo tenue de la hebra de un saco en sus manos. Lo estaba desdoblando, estirándolo, preparándolo con calma. No pude ver su cara, pero sí la intención en sus movimientos. Esa noche, la hacienda ya no quería solo asustarme, quería vestirme. Esa noche no me acosté de inmediato. Me senté en la cama con la linterna apagada, escuchando la casa respirar. Sentía que, si cerraba los ojos, ya no los abriría solo. El saco seguía en mi mente como una segunda piel esperando turno. No recuerdo en qué momento me venció el sueño. Solo sé que desperté sin mover un solo músculo, con la certeza de que no estaba solo. El aire estaba espeso, caliente, con olor a barro húmedo y tela podrida. Abrí los ojos muy despacio. Había 3 figuras alrededor de la cama, una a mis pies, otra a mi lado, otra junto a la ventana. Todas inmóviles, con los sacos cubriéndoles la cabeza hasta el pecho. Sus pies desnudos dejaban caer gotas de agua sucia sobre la madera. Quise incorporarme, pero algo pesaba sobre mi pecho, como un cuerpo acostado encima de mí. No lo veía, pero sentía su respiración en mi cuello, lenta,
profunda, como si estuviera oliéndome por dentro. La figura a mi lado tomó mi brazo, los dedos ásperos cerrándose como un grillete. La que estaba en los pies de la cama comenzó a levantar algo entre las manos. Reconocí la textura sin necesidad de verla completa, el saco que había en el perchero. Lo sacudió, lo abrió, y el olor a humedad vieja inundó el cuarto. Entonces escuché la voz, dentro de mi cabeza, clara como si hablara al oído. «Ya te queda, Tomás, ya es tuyo». La figura se inclinó hacia mí, y por la abertura del saco, vi por un instante lo imposible. No había cara, solo un hueco oscuro lleno de cuerda enredada, marcada por surcos de ahorcados. No sé de dónde saqué fuerzas. Logré soltar una mano y alcancé la linterna en el suelo. En vez de apuntar al rostro, la lancé contra la lámpara de queroseno del velador. El vidrio estalló, el fuego se desparramó y las figuras dieron un solo paso atrás, como si la luz las quemara. La habitación se llenó de humo y chispas. Aproveché para correr hacia la puerta, sintiendo dedos fríos rozándome la nuca. Bajé las escaleras casi a ciegas y salí al patio. Mientras huía hacia la niebla, miré por última vez la casa. En la ventana de mi cuarto, 3 sacos ardían sin consumirse, mirándome irme como si supieran que algún día tendría que contar esta historia. Nunca volví. Llegué al pueblo de madrugada, cubierto de hollín y con las manos temblando. El hombre de la gorra me miró sin hacer preguntas. Solo dijo: «Si te dejaron salir, no vuelvas a decir que la casa está vacía». Días después supe que la hacienda se había incendiado parcialmente, no entera, no lo suficiente. El árbol seguía en pie, negro, pegado a la pared chamuscada. Nadie encontró cuerpos, solo restos de cuerda quemada y trozos de tela marrón pegados a los marcos. Desde entonces, a veces despierto con la sensación de que algo pesa sobre mi pecho. Abro los ojos y no hay nadie. Pero en la oscuridad del cuarto, cuando parpadeo, juro ver un saco colgado en la esquina, balanceándose muy lento. Cuando enciendo la luz, desaparece. He pensado muchas veces si aquello eran almas pidiendo justicia o algo mucho peor, usando sus cuerpos como disfraces. Lo único que sé es que la casa no quería estar sola. Quería prolongarse en quien se quedara. Y por unas horas estuve demasiado cerca de ser parte de ella. Dicen que don Aurelio intenta, de vez en cuando, contratar a otro cuidador. Ofrece casa, comida y silencio. Cada vez que escucho historias de gente que busca empezar de cero en el campo, me pregunto si no están camino a esa misma hacienda o a otra parecida, esperando su próximo saco. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Y cuéntame, ¿aceptarías un trabajo como cuidador en una hacienda aislada después de oír lo que me pasó? Me encantaría leer tu respuesta cuando termines de apagar las luces esta noche, si te atreves.